nueva charla sobre Colombia, sobre el futuro de nuestro país, sobre la coyuntura económica, social y política, en esta serie de conferencias que hemos denominado Los Sabios de la Tribu. Pretendemos con estas conferencias captar las ideas, las reflexiones, las lecciones de personas, hombres y mujeres que tienen una amplia y exitosa trayectoria pública y en el sector privado de nuestro país, para compartir esas experiencias, esas visiones con los alumnos de la Universidad Externado de Colombia, con los egresados de la universidad y con los navegantes de las páginas de dinero.com. Esta revista especializada en economía y negocios publica en su página web este ciclo de conferencias y aprovecho la oportunidad para agradecer a Dinero por la divulgación de los muy importantes conceptos que recogemos en estas charlas. Les recuerdo, en las sesiones pasadas tuvimos el privilegio y el placer de contar con la presencia del general Óscar Naranjo, del senador y exalcalde de Antanas, Mocus, y de la escritora y periodista Patricia Lara. En esta ocasión tenemos el honor y el placer de contar con la presencia de una de las figuras más destacadas de la economía nacional en las últimas décadas. Se trata de la doctora María Mercedes Cuéllar de Martínez. La doctora María Mercedes ha desempeñado cargos muy importantes, fue ministra de Desarrollo, fue codirectora del Banco de la República, fue directora de Planeación Nacional, fue presidenta de la Asociación Bancaria, columnista, analista económica durante muchos años en Portafolio, en La República, en medios especializados, panelista de muchos foros económicos, gran conocedora y gran analista de la realidad económica de nuestro país. Muchas gracias, doctora María Mercedes, por su participación en este programa, en este ciclo de conferencias Los Sabios y las Sabias, para ser políticamente correcto, para incluir, por supuesto, como lo hemos hecho, equidad de género en estas presentaciones, porque Colombia cuenta con hombres y mujeres muy capaces que han hecho mucho por el país y que todavía pueden aportar y deben aportar, porque gracias a su experiencia y a su madurez personal y profesional están en mora de darle luces a las nuevas generaciones sobre qué hacer y qué no hacer para enfrentar los desafíos y los retos de Colombia. Doctora María Mercedes, muy bienvenida a esta charla y a la Universidad Externado de Colombia. Muchas gracias, Mauricio. Y aquí ciertamente hay más mujeres que hombres, eso me parece bien interesante. Ese es un buen signo de que el país va por buen camino. En la medida en que más mujeres asuman las riendas del poder, yo personalmente estoy convencido de que Colombia va a poder enfrentar con mayor éxito los muchos desafíos que tenemos. Entremos en materia, hablemos de la economía. Antes de hablar de la coyuntura, me parece importante que comparta sus reflexiones sobre lo que ha sido el manejo de la economía en los pasados 30, 40 años, lapso en el que usted ha sido protagonista en distintos cargos. ¿Cuáles cree usted, doctora María Mercedes, que han sido los principales errores y los principales aciertos en el manejo de la economía colombiana? Voy a tratar, pues, como digo yo, traer del archivo muerto. Son ya 40 años, es un poco de tiempo, pero ciertamente ha habido muchos errores y también ha habido muchos aciertos. Yo creo que uno de los principales aciertos, sobre todo de finales de la década de los 80, 90, fue la apertura de la economía. Y realmente lo que se llamó el consenso de Washington, que incluyó la apertura no solamente del comercio exterior, sino de la inversión extranjera, de la banca, de los movimientos de capitales, de servicios, la privatización de entidades que eran consideradas de servicios públicos, como puede ser hoy en día, por ejemplo, dentro de eso cabrían las carreteras. Antes el Estado era el que hacía toda la inversión pública, hoy en día es compartida por el sector privado, y yo creo que eso le dio una oportunidad muy grande al país de introducirle competencia a los distintos sectores. Lo malo de ese proceso es que no se dio completamente. Yo creo que se interrumpió. Si uno mira, por ejemplo, en términos de comercio exterior, hoy en día, pues, el comercio, pues la apertura de un país se mide como las exportaciones e importaciones sobre el PIB. Y hoy en día es parecido o de golpe por debajo de lo que había en los 80.
O sea que ese proceso no se dio completamente. Ese proceso se arrancó, cosa que la mayoría de la gente no sabe, durante la administración Barco. Yo participé muy activamente en eso y se profundizó en la época Gaviria. Y realmente fue una época muy interesante en que se le dio un vuelco completamente al país, de un país proteccionista a un país abierto a la competencia. Eso creo que fue muy bueno, creo que todavía estamos en proceso de seguirlo profundizando y que en la medida en que se profundice, yo creo que el país va a salir mucho más adelante. Si uno compara países que sí lo hicieron, como puede ser Chile o como pueden ser los países del sureste asiático, son países que nos dejaron atrás hace tiempos en términos de crecimiento. Por allá en la época, digamos, de los 70, 80, había, por ejemplo, países como Singapur, era más pobre que Colombia, como Corea del Sur, como Chile, que estaban de niveles de Colombia o por debajo. Y hoy en día estamos por debajo, años luz, de lo que es, por ejemplo, Corea creo que tiene 20 veces el ingreso per cápita de Colombia, no, tal vez estoy exagerando, pero sí tiene como $60.000 cuando nosotros estamos alrededor de los 6, 7 mil. Chile tiene 15, 16 mil dólares per habitante, nosotros, pues, inclusive Perú hoy en día está por encima de Colombia en términos per cápita. Entonces uno sí ve que si uno mira en el largo plazo, ahí hubo algo que se debió haber hecho, que no se hizo y que fue un gran error. Ahora, otras cosas que pueden haber sido complicadas, digamos, en este periodo, yo creo que fue el manejo, por ejemplo, de la crisis financiera del 99. Esa crisis financiera me parece que se manejó con las patas, porque en lugar de hacer lo que se hizo en el 2008 y lo que se hizo con la crisis financiera mundial del 2008, que fue darle crédito a la economía, pues para flotantizar a todo el mundo que estaba quebrando, aquí lo que se hizo fue amarrar la economía más, hacer una política antiinflacionaria, se restringió el crédito y se quebró a todo el mundo. Las tasas de interés por las nubes. Pues llegaron a un momento dado a 100%. Eso llevó a que el país se volteara a tasas negativas, cosa que creo que no ha pasado en Colombia desde la Gran Depresión ni nunca más ha pasado. El país cayó 4% y recuperar el ingreso per cápita que tenía. Año 99, ¿no? Año 99 se llevó 10 años, o sea que perdimos 10 años por una crisis mal manejada. Ahora, la crisis del 2008 se manejó bien, pues el país le fue mal como a todo el mundo, pero nunca cayó en negativo. Creo que lo máximo que cayó fue como a 1% del producto, pues crecimiento de 1%. Lo mismo ha pasado en el 82 cuando hubo otra crisis, de manera que la del 99 fue desastrosa. Ahora, entre otras cosas buenas que yo creo que han pasado durante esta época, es que se concientizó mucho que había que luchar contra la pobreza, que había que buscar una mayor equidad. Se ha tenido éxito relativo en la lucha contra la pobreza. Yo creo que el número de pobres que se ha reducido enormemente. La equidad de alguna manera ha sido más complicada, pero bueno, ahí vamos, pero es algo por lo que hay que seguir peleando. Y hay otros aspectos en que yo creo que vale la pena también profundizar, porque digamos, o que también ha habido errores grandes, que fue por ejemplo todo el manejo cambiario a partir del 2003, que llevó no solamente, y yo creo que esto tiene que ver con el tema de la apertura económica anterior que estaba mencionando, no solamente llevó a que se desindustrializara el país, ha debido pasar todo lo contrario. Si se hubiera logrado mantener una tasa de cambio más competitiva, pues frente al ingreso petrolero, realmente no se hubiera destruido el aparato productivo que está destruido. La industria prácticamente desaparece, la agricultura casi desaparece. Ahora estamos en un proceso de reconstrucción que es muy doloroso, entonces son temas en los que yo creo que hay que seguir viendo cómo se avanza y cómo se evita pues, cometer errores que entre otras pues ya han sido reevaluados a nivel internacional con mucha frecuencia. Una pregunta relacionada con lo que acaba de mencionar de productividad y competitividad, que ha estado estabilizada o retrocediendo en los últimos años a pesar de los esfuerzos. Colombia o se mantiene en los mismos puestos o pierde uno que otro puesto, y la productividad sigue siendo muy baja. En Colombia, un obrero colombiano produce una quinta parte de lo que produce un obrero en Estados Unidos, y son múltiples las causas por las que la productividad es muy baja. No hemos podido encontrar la solución al problema de la baja productividad y por ende la baja competitividad. Sí, es algo que realmente parece como misterioso, pero sí, es algo que ha pasado. Yo creo que aquí se necesita meterle mucho más competencia,
y también la educación, aunque yo creo que la educación es fundamental, pero no es lo único. Yo no creo que el sistema para lograr mayor productividad sea simplemente educar. Yo creo que hay que poner más competencia, hay que abrir más, hay que dar más oportunidades del conocimiento exterior. Infraestructura, por supuesto, también juega un papel importante. Nos hemos venido desatrasando en años recientes, pero todavía tenemos una brecha grande con respecto al nivel al que deberíamos estar. Pues es que lo de la infraestructura es algo realmente interesante, porque Colombia fue un país que se hizo hacia adentro, ¿sí? Un país no está diseñado para exportar. Si se hubiera sido diseñado para exportar, la construcción no hubiera sido en las costas. Barranquilla sería la capital de Colombia. Barranquilla sería la capital, o Cali, o Buenaventura, no sé, pero es un país que se construyó para adentro y no para afuera. Y desafortunadamente, a pesar de que, digamos, desde la época de Turbay, que estuvo de ministro de jefe de Planeación Nacional, Eduardo Biesner, que se abrió no me acuerdo cómo se llamaba, las 4 estrategias, o no sé, pero hizo un gran, el PIN, era un programa de obras públicas gigantesca. Plan de Integración Nacional. Plan de Integración Nacional. Nunca se le metió plata a eso. Yo creo que es la primera vez que se le mete plata a las carreteras en el gobierno de Santos. Y yo creo que se ha avanzado mucho, pues tal el atraso, que realmente si ustedes han ido por Sudamérica, yo no sé, yo hace unos 20 años o un poquito más, estuve en el Ecuador. El Ecuador tiene unas carreteras espectaculares y son planas además, y derechas. Aquí son así y son curvas. No, es impresionante. Yo decía, ¿cómo puede ser posible que un país que tiene la mitad del ingreso per cápita de Colombia tenga mejores carreteras, tenga unas carreteras que se puedan dar, dice Chile, además derecho, sí. No derecho? Eso me parecía, y bueno, creo que todavía no hemos logrado tener las carreteras ni derechas, ni sin curvas, ni subidas y bajadas, pero eso le resta es realmente impresionante lo que le resta competitividad al país eso. Yo recuerdo de mis épocas de portafolio, de director de portafolio, le pregunté a usted cuál había sido el logro más importante, estoy hablando hace 10, 12 años, cuando estaba al frente del Diario de Economía y Negocios, cuál había sido uno de los logros más importantes y menos conocidos de la economía, y no solamente de la economía colombiana, sino de la sociedad colombiana. Y me acuerdo en este momento que usted dijo algo que me llamó mucho la atención y que cada vez es más cierto. Usted dijo que los logros más importantes ha sido el descenso en la tasa de natalidad de los colombianos. Nosotros estábamos creciendo a ritmos del 3.2, 3.5%, y con ese ritmo de crecimiento, si lo hubiésemos mantenido, Colombia tendría hoy 80 millones de habitantes y no 50 o 46, etcétera, y tendríamos un problema monumental de pobreza y de miseria, de pobreza extrema. Y de una manera muy eficaz y relativamente silenciosa logramos pasar de una tasa de crecimiento del 3.2, 3.5 a una tasa del 1.2, 1.3 hoy en día. Eso tiene sus más y sus menos, ¿no? Porque ahora tenemos una pirámide poblacional muy complicada. Se está envejeciendo el país. Muy rápidamente. Y vamos a tener un problema pensional para cubrir ese pensional y de ingresos. Y de ingresos. Cuando usted tiene una población activa que es menor o parecida a la inactiva que son los niños y los viejos, sobre todo una población envejecida, pues eso tiene mucho complique. Y lo que yo no soy experta en ese tema, pero lo que llaman el bono pensional parece que se perdió, que es el periodo de transición, mientras usted pasa de una estructura poblacional, de una pirámide a la que tenemos, de la anterior a la de ahora, y hay un problema pensional realmente insólito. Realmente a mí me parece que el país no puede darse el lujo, es de los retos bien grandes hacia adelante, de tener un sistema pensional como el que tiene. Y yo creo que hay algo que la gente no ha entendido bien, y yo no sé por qué, digamos, los gobiernos tampoco han querido explicarlo, que el problema pensional no es el que cuentan. El problema pensional hoy en día se habla de que hay 40.000 millones de pesos que vienen del presupuesto nacional para financiar las pensiones, pero no cuentan que el 75% de eso, o sea 30.000 millones, son para financiar los docentes, las Fuerzas Armadas y los jueces. O sea que el resto de la población son 10.000 millones, que sí es un poco de plata, pero no es los 40.000. Y entonces cuando se habla de hacer una reforma pensional, es rarísimo que no mencionen que esa reforma, pues si se quiere resolver el problema de los militares, hay que resolverle los problemas a los militares. Eso no los van a resolver con una reforma al régimen general de pensiones, ni los decentes. Y tarde o temprano tendremos que elevar la edad de pensión, ¿o no? Pero es que es muy difícil, porque
¿Qué es lo que está pasando ahorita con las pensiones? Primero, yo creo que debería uno ubicar los números. Son 10 billones de pesos, que sí es un montonón, puede que haya unos subsidios más para las clases, pues para los demás ingresos, todo eso es cierto. Pero la realidad es que el peor problema no son esos 10 billones de pesos, el peor problema es que nadie se está pensionando. Realmente, si uno compara con el 93, cuando se hizo la reforma pensional, como porcentaje de la población parece que fuera lo mismo, parece que nunca hubiera habido nada, solamente está pensionando como el 23%. Sí, correcto. Entonces, el 20%. O el 20%, Sí, creo que vamos para atrás, sí. y creo que hacia adelante vamos a ir peor. Entonces, por la informalidad que hay en Colombia, la gente no tiene oportunidades de empleo, entonces no puede completar con los 20 años o los 25, los que sean, para pensionarse. Entonces, si usted alarga las cosas, le va peor. Entonces, eso de resolver que es que ahora tiene que trabajar 30 años cuando la persona después de 20 años de trabajo no, o nunca logró trabajar 20, sino pues, con pedazos interrumpidos que llevan a que nunca se completen las semanas. Sí. ¿Qué saca aumentando la edad y el número de semanas para dejar más gente por fuera? Cuando la responsabilidad del país debería ser ver cómo hace para que todas las personas mayores de, qué sé yo, de 65 años o 70, o los que sean, tengan con qué vivir. Eso no está pasando. Entonces la solución no es ampliar el periodo, la edad mínima para poder pensionarse, la solución es cambiar el sistema, cambiar el modelo. Pues yo creo que hay que hacer unas reformas muy grandes, pero de golpe más a la parte laboral. A la parte laboral para que las personas puedan tener acceso a empleo. Porque usted qué hace con una población informal. Es que parte de todos los líos está en que la población… Dos cosas, formalizar el empleo… Pues tiene que formalizarlo. Porque, y generar más empleo. Por ejemplo, el problema de la salud, ¿cuál es? Que menos de la mitad de la población cotiza para salud. Entonces, menos de esa mitad está subsidiando a un 60%. Y así le pasa con todo. Yo creo que el drama de los impuestos es lo mismo. El drama de los impuestos es que suben cada vez más los impuestos. Por ejemplo, los impuestos prediales están llegando a unos niveles realmente absurdos. Hoy en día están por encima de los avalúos comerciales. Y además a las tarifas más altas, yo creo que la gente la tiene reventada, pero es a la misma persona, y hay una cantidad de gente que está por fuera. Entonces lo que no se puede es seguir informalizando a la gente, pues la población, porque le queda muy pesado a una poca población mantener a todo ese resto que no se sabe dónde están, y que crea problemas como este, que pues que la gente no se pueda pensionar, y el Estado no se puede hacer cargo de todos los viejos porque no tiene con qué, pues ¿de dónde se saca la plata para eso? Entonces yo creo que la reforma pensional debe estar amarrada con una reforma laboral, para ver cómo se incorpora toda esa población, y ciertamente la subida de los salarios no es la que ayuda a eso. Sí. Yo creo que eso lo que hace es botar para afuera más gente. Por el contrario, puede ser contraproducente. Puede ser muy contraproducente. Sí. Pero quisiera rematar esta sección con el tema del crecimiento de la población colombiana. Si bien es cierto que se está envejeciendo y que está cambiando la estructura de la pirámide demográfica de Colombia, también es cierto que hubiese sido imposible atender tanta gente durante tanto tiempo porque el Estado tiene de todos modos recursos muy limitados. Pero es que los recursos también se generan. Si usted tiene más población trabajando. Ah, ok, si generara el empleo y si fuera empleo formal, estaría contribuyendo. Usted logra crecer más, pues, si logra crecer como los chinos al 10%, pues genera más ingreso, genera más riqueza. Yo creo que eso no se puede ser como tan, irse como tan los blanco extremos, y negro de decir que esto es bueno o malo. Porque es que una población envejecida es una cosa muy complicada. Muy bien. Hablemos, ya que mencionó el tema fiscal, el manejo fiscal, la regla fiscal, el marco fiscal de mediano plazo, todas esas innovaciones de años recientes para tratar de preservar la ortodoxia en el manejo fiscal, la seriedad, la prudencia, que ha sido característica de la economía colombiana. ¿Qué opinión le merece? ¿Cree que han sido buenas decisiones? ¿Ha sido útil para un manejo sano de la economía colombiana? Yo creo que en general sí, igual que el Banco de la República. Yo creo que la independencia del Banco de la República llevó a que pudiéramos bajar la inflación. Yo creo que eso ayuda pues a la disciplina y a ser más ordenados. Pero a mí me parece que en Colombia sí se ha fracasado en algo muy, muy grande, que es no haber logrado crecer. Hemos sido un país mediocre toda la vida. Lo máximo es
creo que el promedio histórico es como 4%. Menos, incluso por debajo. Un poquito por debajo. Ahorita estamos terrible, estamos como en menos de 3 y ni siquiera logramos crecer 3. A mí me parece muy interesante las propuestas del presidente Duque de ver cómo hacen, la verdad es que no sé cómo lo piensan hacer, pero por lo menos es la idea que están planteando ahorita, de ver cómo se logra crecer por encima del 4,5%. Ojalá se lograra. No ve uno bien si los instrumentos que están utilizando para eso sean, pues si conduzcan a eso, se necesiten otro tipo de medidas, pero yo creo que el drama de Colombia es no haber logrado crecer. Y no logramos crecer porque no logramos formalizar la economía, porque Además, eso es un punto interesante. Si usted mira desde hace por lo menos 15 o 20 años las estadísticas de desempleo de Colombia, por alguna razón que no sé cuál es, tenemos 10 puntos de desempleo por encima de cualquier país de América Latina, ¿sí? Cuando hace, pues ahorita pues está un poquito más bajita, en el último gobierno, el gobierno del presidente Santos, se bajó de 14 a 9. 9, 8, 9, sí. Bueno, pero de 14, sí. Pero al tiempo en otros países se bajó más. Sí. Entonces siempre hemos estado por encima, 6, siempre, 7, 8 siempre por puntos. encima del promedio. No, pero ¿por qué Colombia tiene que tener ese desempleo tan alto cuando… ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Qué está mal hecho? Algo tiene que estar súper mal hecho. Pero muchos desestímulos a la generación de empleo formal, muchos impuestos, muchas regulaciones. Sí, pero el informal está un salario mínimo demasiado alto, un poco la que es la posición o una sustitución del ministro Carrasquilla, declaración que ha suscitado mucha controversia, es cierto. Pero que, exacto, que en el fondo técnicamente pues tiene respaldo, porque cuando uno compara salario mínimo con respecto al salario promedio, que es como los economistas miden, el de Colombia es muy alto. Es muy alto. Entonces estamos de golpe montados en una economía petrolera que no existió, o que fue una o flor temporal, de un día, fue temporal. Una flor de un día, y entonces se destruyó la industria, se destruyó la capacidad de generar empresa que genere demanda de mano de obra. Ahí hay un problema muy grande, pero muy, muy grande, que no se ha logrado manejar. Sí. Hablemos de el tema de la inflación, que usted conoce muy bien, usted fue codirectora del Banco de la República. Es que a veces somos cortos de memoria, pero en el momento en que se consagró la autonomía del Banco de la República en la Constitución del 91, estábamos hablando de tasas de inflación superiores al 30%. 20. Pero estaba en el 32 en el año, bueno, un año, pero estábamos por encima del 30, 20. Y hoy estamos con el 3%, de todos modos es un descenso fundamental, lo cual permite a su vez el descenso en las tasas de interés, lo cual estimula la inversión, lo cual debería generar empleo y un mayor crecimiento. Logramos el descenso de la tasa de inflación gracias a ese manejo técnico independiente del Banco de la República, pero no logramos el resto. ¿Qué faltó? La tasa de inversión, es cierto, del país se duplicó en los últimos 10, 15 años, pasar de 12 a 24%, parece que es la tasa actualizada, ajustada más reciente, pero igual estamos lejos de la tasa del 40, 42 de los países del sudeste asiático, de tasas de inversión, que son los niveles que se requieren, que se necesitan para poder crecer al 5 o al 6% de manera sostenida. Sí, bueno, es que además hay modas, ¿no? Digamos que hace 20 años o 30, pues en los 90. Acércate al micrófono un poquito, por favor. Los 80, los 70, era interesante porque el país se acostumbró a una inflación del 20. Entonces cuando se subía a 23, 24, todo el mundo se afanaba y la llevaban al 20. Y luego se bajaba al 15, entonces todo el mundo quedaba feliz y la subían al 20. Entonces era como una especie de péndulo, ¿no? Dependía de dónde estaba, se trataba de llevar siempre hacia el 20. El 20 era un número aceptado, pero eso no era solo en Colombia, en todas partes del mundo. Y así pudimos crecer y tener desempleos más bajitos. Ahora, después ya… O sea, ¿de pronto se nos fue la mano un poco? No sé si fue la mano o no. Por una no. política monetaria muy restrictiva para controlar la inflación, no, era y por una obsesión cambiaria. Era otra época. El Banco de la República tenía un presupuesto que era un paralelo, un parapresupuesto, ahí está el presupuesto nacional y el presupuesto monetario. Sí. Entonces se financiaba a través de crédito, se completaba el presupuesto. Después eso ya se pasó de moda y se volvió que los bancos independientes, que no se puede dar crédito del gobierno para una cantidad de cosas y que la inflación debe ser el 2 o el 3, y si usted no se acomoda a eso que está pasando en el mundo, empieza a ser un bicho raro y lo empiezan a castigar. Entonces ahorita estamos en eso.
Bueno, ya hablamos de errores y aciertos de los últimos 20, 30, 40 años. Lleguemos al presente, a la coyuntura que estamos viviendo en este momento. ¿Cuál es su diagnóstico de lo que está sucediendo y mirando a futuro, cuáles son las oportunidades y las amenazas que se ciernen sobre la economía colombiana? ¿Qué la hace a usted ser optimista y pesimista con respecto a la situación actual y a la proyección para los próximos años? A ver, yo creo que el país, uno no puede decir que el país está pésimo, no, eso no está. Está uno creciendo al 2 o el 3%, pues qué tal lo que está pasando en el Brasil o en Argentina. Entonces también todo siempre tiene un punto de referencia. Entonces yo creo que en el agregado latinoamericano o inclusive mundial, Colombia no está mal. Si uno lo mira en el agregado histórico, pues estamos medio igual al pasado, unas veces nunca hemos crecido mucho, estamos un poquito por debajo, pero no es una cosa dramática. Pero no hay crisis, ni estamos aquí al borde del colapso, ni nada de eso. No creo que estemos a ningún borde, ningún colapso, que sería mucho mejor crecer al 10, claro, y tener un desempleo del 5 o del 4. No lo hemos logrado, por la razón que sea, pero entonces estamos en una situación que no me parece que sea un drama, pero sí que puede dañarse y puede traernos problemas. Entonces yo sí creo que hay que estar muy atento a lo que pase con el déficit fiscal. ¿Qué va a pasar con esta reforma tributaria? ¿Qué va a pasar con lo de la informalidad? Yo creo que lo de la informalidad es muy, muy importante, porque es que yo creo que nos está restringiendo por todos lados. Yo creo que parte del problema fiscal arranca en la informalidad. Yo creo que el problema pensional está en la informalidad. El problema de la salud está en la informalidad. Ese es su gran mensaje de hoy, en este momento. Pues las tendencias son buenas porque por primera vez tenemos más empleados formales que informales y las tendencias de los últimos 10 años son buenas, pero todavía tenemos la mitad del empleo informal. Claro, y parte del problema fiscal viene de ahí, porque una de las cosas que trató de hacer Mauricio Cárdenas fue quitar un poco de todos los parafiscales que hay por todas partes, que realmente uno contrata, no sé, una persona de un salario mínimo y le vale más o menos el doble. Entonces uno dice, no, vale 700.000, no, le vale como 1.300.000. Entonces, todos esos parafiscales y toda esa cantidad de arandelas que tiene la nómina han hecho que la gente, pues, que se vaya por la informalidad. Inclusive la misma persona prefiere que no le den pensión porque la gente come. La pensión es hacia adelante, en cambio, si le pagan 100.000 pesos más, le parece mucho mejor que tener una pensión dentro de 30 años. Entonces, todo eso son incentivos a ser informal. Y yo creo que ahí hay que hacer algo urgente. No sé qué, el presidente Duque ha hablado de eso, no sé qué tanto van a hacer. En la reforma tributaria metieron unas normas que me parecieron interesantes, que ya las han metido en la reforma anterior, pero en la reforma anterior las metieron para que nadie las usara, que se llamaba el monotributo, creo. Ahora se llama simple. Sí. Vamos a ver si funciona, parece bien interesante en principio, no sé si en el Congreso pues lo van a cambiar, pero establecieron unos rangos de impuestos muy, muy bajitos, creo que arrancan como en el 3,5 hasta el 10%, para personas naturales o empresas que vendan hasta 2.800 millones de pesos, con unas condiciones que yo creo que si se logra quitarle tanta arandela y tanta complejidad a las cosas, puede que empiecen a servir y la gente se empiece a meter al sistema formal. Esa es la idea del presidente Duque, si lo entiendo bien, es facilitar ese tránsito de lo informal a lo formal, con unas tarifas un poco más bajas al principio y gradualmente, a medida en que las empresas van teniendo más capacidad económica, pues ir llegando a los topes de las empresas que ya tienen unas finanzas consolidadas, lo cual es inteligente, porque si le ponemos de una vez una vara muy alta, pues no. Nunca hacen el tránsito, nunca hacen el esfuerzo para llegar a la formalización. No, y por eso nunca se ha hecho. Además, Alberto Carrasquilla es una idea que él ha tenido toda la vida y es interesante, lo que pasa es que es muy difícil de poner en la práctica y lo trató de hacer cuando fue ministro, pues en el 2004, yo no sé cuándo fue, cuando presentó la reforma, 2006 tal vez, la reforma tributaria anterior, es buscar que los impuestos sean muy bajitos, porque en la medida que los impuestos sean bajitos la gente los paga, la gente, evadir impuestos es costosísimo. Impuestos más bajos pero ampliar muchísimo la base. Pero además evadir impuestos es costoso, ¿sí? Y riesgoso. Entonces, cada vez más. Y riesgoso. Entonces, en la medida que usted tenga un impuesto más bajito, de golpe empieza a pagar mucho más o lo mismo,
pero no enreda todo, no le enreda la vida a todo el mundo. Y él es mucho de esa idea. Pero ¿cómo ve el futuro de la ley de financiamiento? Porque está muy enredada Sí. Por problemas políticos, de gobernabilidad y por discusiones técnicas. ¿Usted qué le recomendaría al país en este momento? Yo la verdad es que estoy como más optimista, porque primero, yo creo que esas leyes, primero, pues hay un problema de gobernabilidad, pero el Congreso siempre ha sido un negocio. Ahora no sé cómo se va a hacer el negocio ahorita, pero no sé por qué a ratos pienso que todo lo que está pasando con el IVA es una cortina de humo. Detrás hay una reforma estructural muy fuerte y bien interesante, que no sé cuáles sean los resultados que pueda tener, pero sí implica unos cambios muy grandes, entre otros porque aumentan mucho los impuestos de las personas naturales y baja los impuestos de las personas jurídicas. O sea que probablemente va a haber un movimiento grande hacia crear personas jurídicas. Por ejemplo, un dentista, por decir algo, no le van a aceptar gastos, le va a tocar volverse persona jurídica, porque como persona natural tiene un límite de 35%. Para las deducciones. Para las deducciones. Entonces va a haber unos movimientos grandes y un replanteamiento, digamos, de todo el mapa tributario. Con esta cosa del simple, que les cuento también, pues es un cambio pues grande porque va a poner a una gente a tributar de otra manera. De golpe sí logra capturar a los informales. Pero también el impuesto a las ventas puede que no se logre todo lo que pusieron ahorita, pero si se logra un poco, de golpe la mitad, es una reforma gigantesca. Y yo en eso yo sí creo que muchas cosas van a salir. Dentro de eso hay cosas complejas. Me parece, por ejemplo, que el sector de la construcción no lo pueden dejar como está, porque lo matan. Poner impuestos… Como está en el proyecto. Sí. No. Le haría mucho daño a un sector que Pues es clave para la generación de empleo y que sí, demanda insumos de 20 o 25 subsectores de la economía. No, además que tenía subsidios, se los quitan por todas partes, tanto a la oferta como a la demanda, pero por el otro lado poner un impuesto que no es muy claro, pero a las ventas, por ejemplo, del 18%, pues nadie vuelve a vender una vivienda, pues realmente se vuelve complejo. Yo no creo que eso pueda quedar así, pues porque es absurdo. Ahora, hay otros sectores que también van a verse afectados, eso no sé, por ejemplo, todos los fondos de pensiones, sobre todo el ahorro voluntario, pero no sé, pues no sé qué va a salir, probablemente van a salir unas cosas y otras no, pero de golpe sale, es una reforma muy gruesa y con cambios muy de fondo. Lo estructural, lo de fondo se va a mantener de una u otra manera. Yo sí creo. Y que lo deriva es más una distracción para negociar y darle contentillo yo sí creo. a los líderes políticos para que queden bien ante la opinión pública y de fondo se negocian otras cosas más estructurales. Bueno, interesante esa versión, optimista. No sé, lo importante es que las finanzas públicas estén sanas y que no se ponga en riesgo el grado de inversión y que se cumpla la regla fiscal y que el marco de mediano plazo funcione. Pero es que también hay otro punto que es muy de fondo, que también pues viene de la Constitución del 91, que es lo que definen como gasto social y la forma como se ha hecho exigible el gasto social. A mí me parece que ahí ha habido errores grandes, porque se dejó eso demasiado abierto y ese gasto está desbordado. Y mucho asistencialismo, ¿no? Mucho asistencialismo. Yo creo que a la larga eso tampoco es tan bueno. No, eso hace daño. Pero ahí está montado y yo creo que no se va a desmontar nada de lo que venía, pero se va a añadir lo que el presidente Duque quería. O sea que ahí vamos a tener, pues hay un lío de gasto muy grande. Sí, así es. Y no hay apretón del cinturón por ningún lado. Yo no lo veo. Ni en el plan de desarrollo, ni en la ley de financiamiento. Pero también todo puede ser negociable, ¿no? Si usted dice que le falta solo 1.000 millones, de golpe consigue 500. Sí. Si dice que le faltan 20.000, de golpe se levanta 15. Sí. Hablando de oportunidades en la economía, mucha gente cree que ahora sí va a ser la hora del campo, del desarrollo agroindustrial y del desarrollo de la economía campesina, etcétera, ahora con el posconflicto, sin las FARC, con inversiones de 130 billones del Estado en los próximos 10 años, de la infraestructura en mejor condiciones y con alcance mayor en el país, con una tasa de cambio de 3.200 que es mucho más competitiva para generar exportaciones y sustituir importaciones. ¿Usted ve como oportunidad al campo colombiano o todavía falta mucho para que eso de verdad despegue? Yo la verdad es que no soy muy experta en el campo.
me parece un sector complicadísimo, complicadísimo. Pero yo creo que mientras no se hagan dos cosas, no se hace nada. Una, ponerle carreteras. Y dos, titular la tierra. Sí. Yo creo que el resto, yo no lo veo. Tenemos más del 50%, casi el 60% de las tierras sin formalizar, sin registrar, sin avalúos catastrales, sin catastros. Otra es la informalidad. Sí, otra es la informalidad. Otra es la informalidad. Entonces eso lleva a que la gente no tenga acceso al crédito y también si no tiene carreteras que saca sembrando, si no puede sacar nada. Pues, y si no está formalizado tampoco pagan impuestos. Sí, y realmente el campo es muy complejo, pero yo sí creo que la titularizada de la tierra es muy importante. Sin lugar a dudas. ¿Qué otras oportunidades y qué otras amenazas ve usted en el panorama económico? El problema pensional lo ha mencionado, el tema fiscal que es delicado, pero el tema de fondo subyacente, el tema de la informalidad, ¿cómo golpea y cómo afecta todo, no? Ese me parece que es un punto central. El otro punto que me parece muy importante es lograr recuperar el aparato productivo, porque es que lo destruimos. Realmente ese problema que ha venido pasando con la industria, bueno, y con la agricultura, pero sobre todo la industria, que es un problema que lleva rato, se destruyó el aparato productivo. Entonces nosotros no podemos depender de unos hidrocarburos que no existen. Hoy en día, pues no solamente el precio se ha caído de una manera monumental, sino la producción. Es que Colombia no tiene reservas de petróleo. Sí. Entonces el punto máximo que creo que produjimos fue como 1 millón, un poquito más del millón de barril diarios. Y hoy en día estamos como en 800 con esfuerzo. O sea que estar montada una economía sobre una cosa que no existe o que está debilitándose, pues es un gran disparate. Entonces yo creo que hay que ver cómo se fomenta la inversión en todos los demás sectores y yo creo que ahí juega la tasa de cambio un papel muy importante. Sí. Esa tasa de cambio en su nivel actual, según muchos de sus colegas, está en un nivel apropiado, o sea, más sería contraproducente, menos volveríamos a tener problemas de competitividad, pero cuando uno mira el índice de la tasa de cambio real, esos indicadores que ustedes en el Banco de la República miran, etcétera, etcétera, es una tasa competitiva, es una tasa justa. ¿Qué cree usted? No, digamos que eso sí es muy difícil decirlo, y además que uno tampoco la puede manejar arbitrariamente. Eso realmente es un poco, puede que transitoriamente se puede manejar, que se compraron reservas internacionales o no sé, pero en largo plazo no se puede. La única forma es montar políticas para hacerlo, como por ejemplo, y eso creo que está metido en la reforma tributaria, es volver a crear un fondo de estabilización petrolera, pues para capturar los precios altos del petróleo y no gastarlos para no acabar con el resto de la economía. Ahorrar en la época de las vacas flacas para invertir en la época… Sí, o por lo menos… ahorrar en la época de las vacas gordas para invertir en la época de las vacas flacas. Pues yo no, pues puede ser eso, pero yo diría que es que usted no puede montar una economía con base en un producto que cuyo precio no controla. No controla, su producción le va mal, y entonces resulta que la tasa de cambio del país nos la fijó durante muchos años el petróleo, durante 10 años. Si hubiera habido ese fondo de estabilización que se ha tratado de montar varias veces, pero a la hora de la verdad no sé por qué siempre lo desmontan, pues pasa lo que está pasando. La tentación del gasto inmediato en lugar ahí, sí, a la mano, esa platica a la mano, sí. Nadie puede pensar en el futuro a mediano plazo, no, pues con urgencias ganas de corto plazo. Exacto, y entonces no se aguantan las ganas, las sacan, que eso ha pasado varias veces, y entonces volvemos a caer en lo mismo. Pero la tasa de cambio no se puede administrar en el largo plazo, sino con políticas de fondo, no que el Banco de la República compre o no compre cosas, dólares. Otros temas que no son directamente de la competencia de los técnicos en economía, pero que por supuesto sí golpea a la economía y mucho, temas claves del país, tal vez los más importantes del país, la violencia y la corrupción. En eso usted es pesimista, optimista, ha visto avances, retrocesos, estamos estancados. ¿Cómo ve ese par de fenómenos afectando la economía y por consiguiente los temas sociales también? Porque finalmente el país podrá salir adelante en superar la pobreza extrema, la miseria, si tiene una economía boyante, y habrá economía boyante cuando haya confianza, cuando haya tranquilidad, cuando no haya corrupción, o por lo menos no en los niveles en los que parece estar. ¿Cómo es su diagnóstico de esos dos fenómenos en particular y su impacto sobre la economía? La corrupción, yo creo que primero la corrupción es un tema muy complicado, entre otras porque ¿qué se considera corrupción?
yo creo que uno sí debería entender exactamente de qué está hablando cuando habla de corrupción. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, esas cosas de Transparencia Internacional, ¿cómo es que se llama? Sí, Transparencia Internacional, es la lista, el ranking que publican cada año. Que los suecos califican a Colombia por corrupta, pero los que pagan son ellos. Entonces uno dice, y ellos no son corruptos. Pues estoy hablando de los suecos por decir los europeos, que hasta hace muy poquitos, toda esa pagada de coimas las podían deducir de impuestos. Sí, que es una cosa increíble. Entonces vienen a calificar a los países que reciben la plata, pero no el que le entrega. Y además no solamente el que le entrega, se le permiten deducirlo de impuestos. Entonces uno sí tiene… Sí, o se habla de corrupción de los funcionarios públicos, pero los que corrompen son los empresarios, en muchos casos, pero se mira solamente es el lado del que recibe y no el que da. Sí, esa es una cosa muy curiosa. Ahora, hay otro tipo de corrupción que es desorden del Estado, que a mí me llama mucho la atención. Por ejemplo, hace unos 15 o 20 años, conseguir una línea de teléfono, tocaba pagarle a alguien porque si no, no había forma de conseguirla. Conseguir un pase, le tocaba a uno también pagarle a alguien, porque si no se quedaba sin el pase. Eso es desorden administrativo y es de golpe de falta de organización y de una cantidad de cosas que yo creo que uno no debe llamar corrupción eso, lo que es buscar cómo ordenar el Estado para que no genere esos problemas. Ahora, la corrupción que se ha venido dando últimamente, que me parece un poco miedosa, porque antes no la había. Antes la corrupción era el que pagaba el pase y el que le compraba al policía por la multa. Esas eran las corrupciones. Esa ahora se transformó, esa ya no existe. Sí, hoy en día uno va y saca el pase, sí, llama por teléfono o no sé, pide una cita y en 2 horas tiene el pase. Y el teléfono tampoco lo tiene que comprar por debajo de la mesa ni nada de esas cosas. Eso se acabó. Pues o no sé si hay algo, pero en general… Es cierto. El Estado se organizó. Esos trámites son hoy en día mucho más fáciles, transparentes. Y no hay por qué pagarle a nadie, ni por qué tiene que haber un tramitador en la entrada de los pases o no sé, porque si no, no había manera de sacarlo. Ahora se volvió una corrupción de mucho más alto nivel. Muy sofisticada. Muy concentrada, porque no es todo el mundo, porque antes lo del pase era toda la población, ahora son unos pocos. En el sector salud, en infraestructura, unos superfinancistas, superabogados montando unas estructuras y unos esquemas impresionantes, sí, para robarse billones, unos pocos. Exacto. Que eso sí es una corrupción, pero además a nivel del Estado y a nivel de la justicia, que realmente le desborda uno la cabeza. Y yo creo que pues sí, hay que ver cómo se lucha contra eso, que es mucho más complicado que lo de los pases. Lo de los pases era un problema administrativo, pero ahorita pues es ya como una falta como de moral del Estado. Que no sé a qué horas nos caímos en eso tan horrible. Y el tema de la violencia, dividendos, los famosos dividendos de la paz, que la economía va a crecer más ahora que no hay conflicto, etcétera, etcétera, pero por el otro lado, si bien es cierto que hay que aplaudir y reconocer que pues tenemos un país mejor sin FARC, pues todavía tenemos un problema serio con el ELN y tenemos un hecho concreto y es que el 90% de la violencia del país no la genera el conflicto. La genera los homicidios, la violencia intrafamiliar, una cantidad de problemas de fondo que no hemos todavía resuelto. Y por el contrario, se está aumentando. Vi con mucha preocupación en estos días que la tasa de homicidios de Colombia, incluso en épocas sin FARC, que ya estamos viviendo, la tasa de homicidios está creciendo. Está creciendo. Y está creciendo. Entonces tenemos un problema de violencia, porque bueno, tenemos todavía narcotráfico y tenemos todavía minería ilegal y tenemos un problema serio que todavía no hemos abordado y no hemos podido resolver, que es el problema de la violencia cotidiana, de las riñas, de la violencia intrafamiliar. Estaba viendo las estadísticas de niños maltratados, abusados, víctimas de la violencia, porque ayer se hizo un acto en el Congreso de la República, son, creo que, si no me falla la memoria, como en estos primeros 10, 8, 9 meses del año, que la estadística que se presentó, como 20 o 30 mil casos creo que son 18.000 o 20.000 casos de niños, lo que se conoce, imagínense lo que no se conoce. Ahí tenemos todavía un problema de violencia en la sociedad colombiana que no hemos podido manejar. Yo creo que es una realidad. Yo la verdad es que creo que con la firma del acuerdo con las FARC, pues se le debe quitar un grado de presión a la sociedad. Yo no creo que eso vaya a producir mucho más crecimiento en la economía. La verdad es que soy bastante escéptica. Yo creo que de alguna manera las FARC estaban por allá en unos sitios rarísimos, no estaban donde está el aparato productivo, sitios donde ni siquiera llegan las carreteras, pues realmente estaban creando un lío grande, pero
pero no donde está el aparato productivo. De manera que yo no soy muy optimista con relación a eso. Ahora, me parece terrible que en el proceso se haya cuadruplicado la producción de coca, que la verdad yo no entiendo dónde está, pero eso tiene que estar causando problemas muy grandes, porque si ya, y yo no sé cuánta plata es, lo que pasa es que antes los narcotraficantes eran como elegantes, o no sé, se conocía quiénes eran están organizados en carteles y ahora están por todas partes. Ahora yo no sé dónde están porque uno no oye de las fiestas, ni de las estatuas, ni de nada de lo que pasaba antes, pero la plata tiene que estar dando vueltas y eso le debe estar haciendo por debajo de la economía un daño gigantesco que yo creo que no lo hemos dimensionado. Y es curioso una cosa, si ustedes miran pues análisis históricos, no sé, por ahí en los 90, 80, en los 2000, había mucho trabajo calculando cuánto era la plata del narcotráfico. Yo no he vuelto a ver un solo trabajo, yo no sé si ustedes lo hayan visto, diciendo, tenemos por lo menos en términos de coca, como 4 veces lo que se tenía. De 50.000 hectáreas a 200 y pico. 200 larguitas, un problema serio, sí. Nadie volvió a calcular cuánto vale eso, ni por dónde se está metiendo, ni nada. Es una cosa como curiosa, pero tiene que estar haciendo mucho daño. Sí. Hablemos de un tema que va más allá de la economía, pero que me parece importante abordar con usted. Usted fue de las primeras mujeres que realmente llegaron a cargos altos del poder en Colombia hace muchos años. Usted muy joven empezó a tener protagonismo cuando realmente eran muy pocas las mujeres que eran ministras o que eran directoras de Planeación Nacional o incluso codirectoras del Banco de la República. Usted tal vez fue la primera codirectora, sí. La primera codirectora, etcétera, etcétera. ¿Cómo ve ese ascenso de la mujer al poder público en Colombia y en el propio sector privado, que me parece que ha sido a un ritmo mucho menor en el sector privado que en el sector público, pero en el sector público veo hoy en día, por fortuna, muchas mujeres y muchas mujeres con mucho poder y haciendo las cosas muy bien. En esa evolución, ¿es usted optimista que vamos en buena dirección, que están sucediendo cosas o todavía ve muchas restricciones, muchas limitaciones, mucho machismo soterrado en algunos casos o lo que llaman los expertos el techo de cristal en el sector privado, que las mujeres hasta cierto punto pueden ascender, pero solamente tenemos 2 o 3 mujeres presidentas de las 100 empresas más grandes de Colombia, por ejemplo, ¿no? Entonces, todavía falta mucho en el sector privado, pero en el sector público, por fortuna, buena decisión, no solamente del presidente Duque, sino de los mandatarios recientes, de cada vez tener más mujeres en el gabinete, y no solamente en el gabinete, sino en otros cargos de poder. ¿Cómo ve la evolución del liderazgo femenino en nuestro país? A mí me parece fascinante, realmente fascinante, porque sí ha habido un progreso impresionante, pero impresionante. Y es más, la mujer se está educando mucho más que el hombre. Por ejemplo, a nivel de las universidades, hay más mujeres profesionales que hombres. Después ahí viene un problema con los hijos y qué sé yo, pero es impresionante cómo ha ido abriendo espacio la mujer. Pero lo más increíble es que si usted sale de Colombia, eso no es así en todas partes. En América Latina, todos los países son de un machismo realmente horrible. Que me dicen México, Chile, Brasil, todos, Argentina. Yo creo que nosotros somos el país más avanzado en América Latina. Y yo diría que en el mundo. Yo diría que en el mundo, porque inclusive uno ve, pues ustedes van a Europa, a los Estados Unidos, nunca ven, por ejemplo, tantas mujeres en el sector público como en Colombia. Yo creo que es un proceso interesantísimo y es un proceso que ha sido a punta de una lucha muy grande. Pues puede que se hubieran sacado las acciones estas positivas de que 30% del gabinete y no sé qué, pues hace unos 10 años, solo sacó Vivian Morales, pero eso yo no creo que es lo que ha abierto el espacio. Yo creo que el espacio de Colombia, y es algo que alguna vez me lo dijo una periodista holandesa que me hizo una entrevista, por esta misma razón, me dice, ¿usted por qué ha estado en tantas cosas, funciones públicas y no sé qué? Se puso a hacerme una cantidad de preguntas y ella venía a hacerle preguntas a muchas mujeres en Colombia. Y entonces después de que me hizo la entrevista le dije, dígame una cosa, ¿usted a qué le atribuye que la mujer en Colombia se ha abierto ese espacio? Que no se lo ha abierto en ninguna parte del mundo, en ninguna. Me dijo ella, a la violencia. Y sabe que eso es cierto. A ver, explíqueme esa, porque no…
A la mujer en Colombia le ha tocado muy duro. Entonces ha desarrollado esa pues unos resiliencia, mecanismos esa capacidad de defensa muy grandes para salir adelante sola, con sus hijos o con lo que sea, y ha luchado, y ese espacio se lo iba abriendo a punta de lucha. Y eso es muy interesante. Yo, por ejemplo, hice un trabajo que lo publiqué, un libro que se llama Colombia, un proyecto inconcluso en el 98, 99, que hice una encuesta y ahí apareció un dato que quizás de los que más me ha impresionado, que se le preguntaba tanto a hombres como mujeres mayores de 18 años que si tenían hijos. El 80% de las mujeres decían que tenían hijos y solo el 60% de los hombres. Dice uno miércoles, ¿aquí qué pasó? Porque ese es 20% de las mujeres, ¿con quién los tuvo? Sí. Pues o los tipos no existen, o se esconden, o la mujer no les cuenta que tiene los hijos. Que yo creo que también de eso hay mucho. Sí. Y si uno se pone a averiguar, las historias de las mujeres son unas historias muy tenaces, que yo creo que a punta de esfuerzo muy grande se ha ido abriendo ese espacio, y yo creo que se lo va a seguir abriendo porque toda esta violencia le dio muy duro a la mujer. Muy interesante. Pero quiero complementar esa pregunta con una pregunta muy práctica. Consejos, sugerencias. Usted logró romper todos esos techos de cristal en el sector público, ha tenido los cargos más importantes del Estado en diversos frentes. Aquí tenemos mujeres profesionales que están empezando sus carreras y nos están viendo a través de dinero.com, muchas otras mujeres que quisieran oír de usted, con base en su experiencia, qué hay que hacer y qué no hay que hacer para poder acceder a ese poder. No, pues yo creo que hay que trabajar, hay que educarse y hay que trabajar. Y le toca uno trabajar 3 veces más que a los hombres. Primero, porque los hijos los tiene uno, entonces de alguna manera, pues además sí tiene hijos, porque de golpe ya nadie quiere tener hijos, no sé. Pero tener hijos es un problema, pues es una cosa muy importante para las mujeres, pero sacar adelante niños, sobre todo cuando el hombre es machista, es muy complicado. Luego, ¿quién es el responsable de la casa? Uno. Y el marido se cansa. Pues, en La Guajira creo que los que se piden la licencia del parto son los hombres y no las mujeres. Las mujeres que sigan haciendo el desayuno y el otro se acuesta cansado. Entonces, no, eso son realidades. No, pero es que yo escuché a una experta en ese mismo sentido decir, ojo, la decisión más importante que tiene que hacer una mujer es escoger muy bien a su pareja. De verdad. Por eso sí, yo porque creo que si se casa mal, en el sentido de que el hombre no asume ese rol, no asume esa responsabilidad, no va a poder surgir. Si pero sigue por eso casándose con un tipo tradicional, conservador, machista, que espera que haga de todo, que trabaje, que críe, que resuelva, etcétera, y no asume ese papel de cogestor de su hogar, de su familia, va a tener un lastre muy, muy difícil de superar. En cambio, un buen esposo ayuda. Eso no se puede escoger. ¿No se puede escoger? No se puede escoger. Primero. O no hay, dice alguna. No, primero, yo creo que ese 20% de mujeres de golpe resolvieron tener los hijos sin tener el marido. Que de golpe es más fácil estar solo que mal acompañado. Pero María Mercedes, aquí yo sí discrepo de usted porque yo sí veo en los matrimonios jóvenes, veo una mentalidad muy distinta, pero muy distinta pues de los hombres jóvenes comparado con los hombres jóvenes de cuando yo era joven. Pero muy distinta, pues no, de claro, verdad. Yo sí los distintas. veo cambiando pañales con gusto, sí, y el coche, y turnándose de que si usted tiene que viajar, yo me quedo con los niños y que hay que recogerlos. Yo sí veo un cambio sustancial. Sí, pero no todos. En la mentalidad, no en todos, y todavía falta mucho para que permee a toda la población. Sí. Pero veo muchos más hombres con esa mentalidad hoy en día que hace 30 o 40 años. Pero si la mujer no se pone las pilas y hace todo, ni siquiera puede pedir que le cambien el pañal al chino. Mejor dicho, yo creo que la mujer le sigue tocando una carga bastante más pesada. Okay. Y creo que van a pasar muchos años todavía antes de que eso cambie. Sí. Entonces, yo creo que lo que tienes que ver cómo sobrevive y cómo se acostumbra a manejar esas situaciones. Y trabajar mucho, como dice usted, pues sí. Punto. Y prepararse muy bien. Muy bien. Sobre eso es mi última pregunta, el tema de la educación. Hemos mejorado mucho en el país en materia de cobertura, tanto en educación como en salud. Impresionante, las cifras son muy buenas. Impresionantes. Pocos países han avanzado tanto como Colombia, digo yo, en los países en vías de desarrollo. Pero al mismo tiempo la calidad deja mucho que desear, tanto en salud como en educación.
los resultados de Colombia, las pruebas PISA, TIMSS, por hablar de educación en concreto, siguen siendo muy malos. Por fortuna nos medimos y nos comparamos, que es un primer paso. Entrar uno a esos rankings, por lo menos para saber qué tan mal estamos y dónde estamos. Y esa es una decisión valiosa e importante. Pero de todos modos nos cuesta mucho trabajo avanzar y progresar, y cuando avanzamos es décimas, etcétera, y seguimos estando muy mal en esos rankings. ¿Usted en concreto qué cree que se debe cambiar en la educación colombiana para poder realmente mejorar todo lo que estamos hablando, la productividad, la competitividad, la formalidad, la capacidad de producir resultados en tanto el sector público como el sector privado, etcétera? En educación, en materia de calidad de la educación, ¿qué se puede, qué se debe hacer? Uy, es un tema muy difícil. Yo la verdad es que no soy experta en educación. Estando en la Sobancaria me metí mucho en lo que era la educación financiera, porque me parece que si la gente no sabe sumar y restar está perdida, y la gente no sabe sumar y restar con una frecuencia realmente grande. Pero al meterse uno en ese tema, sí hay como puntos en que a mí me han quedado dando vueltas en la cabeza fuertes. Uno, me parece que se cometió un error muy grande cuando se resolvió, es que no sé cómo son bien los términos, eso de la educación, que solamente le estaban dando 4, ¿cómo se llama ahora? La jornada única. Sí. De eso de sacar a los niños, dejarlos medio día sueltos, yo creo que no solamente fue terrible, sino que para la violencia, yo creo que eso, no solamente por mala educación, sino porque todo ese tiempo libre, yo creo que es un nido para la violencia. Yo creo que se debe acelerar el proceso de volver otra vez unas jornadas de 8 o 9 horas, yo no sé cuántas son, pero eso. Por otro lado, me parece que hay que hacer un esfuerzo gigantesco en educar a los docentes, porque unos docentes malos, y no solamente pierde la sociedad, pierde el niño, la plata que se pierde por cuenta de eso, yo creo que no tiene perdón de Dios. Sí. Y ahí me parece que hay una falla grande, y es una pelea pues que ha sido muy grande con los docentes, no sé en qué va en este momento, pero que no les gusta que los califiquen. Y eso de la calificación es muy importante, lo mismo que los pues lo que no se mide no se controla, no mejora. Claro, claro. Por ejemplo, en educación financiera yo logré que metieran en las evaluaciones de PISA y la sacaron. No tengo ni idea por qué estábamos tan mal calificados que resolvieron sacarlo, de pedir que lo retiraran y que no hicieran esa evaluación en Colombia. Cosa que me parece un disparate, pero gigantesco. Pero sí, es un tema que es muy complejo y que pasa también similar un poco en las universidades. ¿Qué tipo de universidades son las que estamos generando? Si las universidades sí son lo que deben ser, porque es que también poner a la gente a estudiar para que después nadie las emplee, eso es demasiado, es un crimen frustrante. Demasiado, pero es un crimen muy grande, costoso. porque la gente primero pierde el tiempo, pierde la plata, se crea una ilusión de que va a pasar algo, y el día que se gradúa pues nadie lo emplea porque no sirve para nada, porque no le enseñaron nada. Entonces yo sí creo que es un tema que hay que metérsele muy a fondo. Me parece que va bien encaminado el hecho que se quiera eliminar eso de la jornada única, que tiene un costo enorme porque toca duplicar los números de planteles, y yo me imagino que los docentes pues también tienen que estar más tiempo educando, pero yo creo que ese esfuerzo hay que hacerlo. Muy bien, pues muchas gracias, doctora María Mercedes, por estas opiniones, por estas ideas, por estos análisis, y de nuevo muchas gracias y muchas felicitaciones por su labor de varias décadas sirviéndole al país en diversas altas responsabilidades. Yo creo que usted es un ejemplo no solamente para las mujeres del país, sino para todos los que queremos hacer de Colombia un mejor país para nuestros hijos y los hijos de todos. Muchas gracias. Mauricio, muchas gracias a ustedes, y a ustedes muchas gracias por estar acá, muy amables habernos escuchado. Y ahora, muy bien.